Bueno, ya tenemos conectada a nuestra primer invitada del día de hoy. Es la doctora Mariana Yepes. Ella es ex fiscal general del Estado, donde conversaremos justamente sobre este sistema de justicia en Ecuador que vemos que está muy afectada. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. No sé si puede prender su cámara, no la escuchamos tampoco. Buenos días. Buenos días, ahí la escuchamos y la vemos con total claridad. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Bueno, bien, gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo está? Sofía Almeida la saluda. ¿Qué opina usted del sistema de justicia en el Ecuador cuando han habido muchos casos en el que sobre todo se ha faltado la seguridad jurídica en tema institucional y también en temas ya penales? Se han ejercido algunas medidas en que han sido criticadas, medidas cautelares, habeas corpus, etcétera. ¿La justicia le falta? ¿Qué es lo que le falta a la justicia del Ecuador, doctora? Bien, pues yo creo que lo que le falta es el cumplimiento de aquel deber que tuvo el Consejo de la Judicatura de hacer evaluaciones a los jueces y a los fiscales. Si hubiera hecho las evaluaciones oportunamente, creo que esta es una gravísima misión que viene arrastrándose desde hace unos 6 años más o menos, no estaríamos en estos problemas, porque se hubiera conocido las actuaciones de ciertos jueces y hubiera habido medidas de prevención de tales omisiones o de faltas graves que han incurrido y que sobre todo se han vinculado con el delito. Hemos visto cómo han existido varios jueces en algunos distritos que están ahora con sentencias condenatorias porque dejaron que se filtre el narcotráfico en sus decisiones judiciales y no tenían la debida independencia, sino que más bien tenían un apego al delito. ¿Y cómo ayudar a que esta independencia se dé cuando hay presiones incluso desde los propios quienes tienen que hacer tanto la evaluación de los fiscales como el control disciplinario de los jueces? Entonces se pierde ahí la independencia o incluso ya no hay respeto por la misma desde los jueces. Bueno, usted ha notado un tema que ha salido a la luz, ¿no?, en estos meses. Pero no olvidemos que la presión que existió hacia los jueces por las decisiones no viene de ahora, sino que viene de hace algunos años, en un modelo de Consejo de la Judicatura que permitió que existan presiones hacia ciertos jueces y por ciertos casos. No olvidemos que inclusive hubo por escrito una petición, una orden, digamos, desde cierto poder, cierta función que no tenía nada que ver con la justicia, para que se despachen determinados casos relacionados con la administración pública, ¿no? Y que en caso de que no sean aceptadas esas peticiones, la amenaza, y no solamente la amenaza, sino la decisión fue separarlos. Muchos jueces regresaron con reclamos contenciosos administrativos, por acciones constitucionales, y regresaron a ocupar sus funciones, porque desde luego han sido destituidos injustamente. Lo que ahora hemos visto es realmente escandaloso, porque es un caso vinculado al narcotráfico, de que aquel que ha motivado la influencia de un funcionario del Consejo de la Judicatura para que los jueces despachen de determinada forma, que beneficia a quién, beneficia a la persona que estaba siendo procesada. Esta persona lamentablemente está vinculada al accionar profesional de la esposa del dirigente del máximo organismo que controla la administración de justicia, o sea, con el doctor Godoy. Por más que él, en el juicio político que le están siguiendo en la Asamblea Nacional, él diga que no ha intervenido su esposa en el proceso, sino solamente en la investigación previa. La investigación previa es una fase tan importante en un proceso penal que si no tiene éxito en ese espacio, no puede pasar al siguiente, o sea, no podría darse un proceso y menos a un juicio. Entonces no confundamos, no tratemos de engañar a la ciudadanía indicando que la doctora, solamente estuvo patrocinándole con el ejercicio de su profesión en un lapso de tiempo que no tenía nada que ver con el proceso. No es así. No es así, como le digo, es una fase importantísima. Sin esta no habría absolutamente nada.
Doctora, el Foro por la Democracia, que es integrada por al menos 24 juristas importantes del país, exhorta a la Asamblea a que censure y proceda con la censura de destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Godoy. Usted como jurista, como ex fiscal general del Estado, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su visión del tema? Bueno, he leído el manifiesto del Foro por la Democracia y estoy totalmente de acuerdo con los términos, ¿no? Yo creo que además existen elementos suficientes como para que la Asamblea tome la decisión de separar al doctor Godoy de este cargo. Es gravísimo que esté cuestionada la máxima autoridad administrativa, financiera de la función judicial. No hemos tenido un caso similar, ¿no? Si bien con anterioridad hubo un juicio político en contra de ciertos vocales del Consejo de la Judicatura en el periodo inmediatamente anterior, pero yo creo que en el caso del doctor Murillo se excedieron en su facultad los miembros de la Asamblea. No había motivación, habían otras razones por las cuales fue separado. Pero en este caso es clarísimo, ¿no? Existe una influencia, un olvido respecto de sus funciones. ¿De qué? De respetar la independencia de los jueces. Ahora, claro que el doctor Godoy dice que él no ha hecho absolutamente nada, que él no ha mantenido contacto con los jueces en ese caso específico, sino que ha sido el representante del Consejo en la provincia de Pichincha. Pero no es así, porque los intereses, el fondo, estamos conociendo cuál era la finalidad de aquella influencia que estaba teniendo el delegado provincial. Pero además hay otras omisiones que son sumamente graves. Aquella que inicié indicando la falta de evaluación, la falta de designación de los jueces constitucionales, lo cual era una obligación porque era un mandato popular. Todavía no ha terminado ese proceso, tenían un plazo para hacerlo. También tenemos el banco de elegibles. El momento que existe una vacante, ¿a quién recurrimos? No existe el banco de elegibles, entonces nombrará a dedo a los jueces que faltan, lo cual es gravísimo. Y después no ha organizado el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional, que también es sumamente grave, porque muchos jueces dejarán su titularidad, o sea, sus funciones, en el mes de enero del próximo año. Y en ese caso, si todavía no está convocado el concurso, no va a haber jueces que los reemplacen y la Corte quedaría como con 5 o 6 titulares, cuando deberían ser 21. Entonces, hay situaciones sumamente graves, ¿no? Y la falta de control a los funcionarios judiciales también me parece que debería tomarse como un punto para que tome la decisión de la Asamblea. Ahora, vamos a ver qué análisis hacen de las pruebas presentadas, ¿no? Y esperemos que haya un resultado positivo. Ahora, el doctor Godoy también debería ser sensible con la ciudadanía y con el grupo de abogados, con la Administración de Justicia. Debería ser sensible y separarse del cargo. Doctora, usted nos ha hecho bien, nos ha focalizado en algunos puntos que son importantísimos: el concurso de los fiscales, la evaluación de los jueces, todo lo que ha faltado durante años, pero ha sido justamente un largo tiempo en el que estas deficiencias han ido calando, además de que los miembros del Consejo de la Judicatura, los vocales, han estado sumamente cuestionados, muchos de ellos, algunos presos, otros destituidos, y bueno, en problemas judiciales en general. ¿Cómo salir de esto? Porque estas situaciones se vienen dando un largo tiempo y ya es insostenible. Ahora tenemos a un presidente de la Judicatura, cuando ya pensábamos que no podíamos caer peor después de Wilman Terán, ya tenemos un presidente de la Judicatura vinculado a este tema del narcotráfico de alguna u otra manera. ¿Cómo salir de esto? ¿Será que el sistema que está implantado en el Ecuador no funciona de la medida correcta? Tenemos a un Consejo de la Judicatura que no debería existir, o tal vez reformarse de alguna manera la Constitución para que funcione diferente. ¿Usted qué opina al respecto? Realmente usted ha tocado también temas sumamente
preocupantes con relación al Consejo de la Judicatura. Pero no olvidemos quién hace las designaciones del Consejo de la Judicatura, es el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo, su existencia ha sido cuestionada, pero lamentablemente al ponerse en conocimiento de la ciudadanía para que responda si debe o no permanecer, lamentablemente respondió que sí debe permanecer, o sea que la pregunta tuvo un resultado negativo. Entonces hay que seguir caminando con lo que tenemos, ¿no? Reformas constitucionales por el momento ya no se puede hacer. Primero el Consejo de la Judicatura, después el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, la forma como se hace. Después considero que la manera como ha establecido la Constitución de quiénes serían aquellos organismos que envíen las ternas al Consejo de Participación Ciudadana para elegir a los representantes, a los miembros del Consejo de la Judicatura, pues no me parece la adecuada. Está bien que sea la Corte, o sea, la función judicial. Está bien que sea la Fiscalía, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la Asamblea y qué tiene que ver el Ejecutivo? ¿No será que con la coparticipación de estas dos funciones del Estado, que nada tienen que ver con la justicia, pues está abriendo el camino para la politización, para la influencia de organismos, de funciones del Estado que nada tienen que ver con la justicia, por ese lado? Y después yo creo que al Consejo de la Judicatura no van los mejores, digamos, ¿no? No critico a las personas porque no les conozco, pero si provienen de la presidencia de la Junta, si provienen de la Asamblea, no estamos bien encaminados. Entonces es el modelo también que falla. El Consejo de la Judicatura es un organismo necesario en la administración de justicia. Su nacimiento se produjo en la década, con la Constitución del 2008, ¿no? Sí, del 98. En esta Constitución se habló del Consejo de la Judicatura, se dispuso que se designen a los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Quién debía designar? Debía designar la Corte Suprema en ese momento, que lamentablemente también su denominación se cambió y ahora es Corte Nacional. Entonces, la Corte Suprema designaba a los miembros del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a este modelo constitucional. ¿Y quiénes eran ellos? ¿De dónde provenían sus designaciones? Provenían de los espacios vinculados con la administración de justicia, por ejemplo, de la Federación de Judiciales, de las Cortes Provinciales, de los Tribunales Contencioso Administrativo y Fiscal y de la propia Corte Suprema, que habían 2 delegados. Pero también había participación ciudadana. Entonces provenían de las universidades, de los colegios de abogados, y así se conformó el Consejo de la Judicatura, el primer Consejo de la Judicatura. Yo creo que ese era un buen modelo. Luego vino una reforma con la nueva Constitución, y entonces trajo este modelo que nosotros estamos mirando y que no ha dado resultados, más bien considero que es un fracaso. Yo no sé, en el Consejo de la Judicatura existe un ex juez de la Corte Nacional, existe una ex funcionaria de la Fiscalía. Esperemos, ¿no? Que es lo único que conozco, pero esperemos que ellos tomen las riendas de este organismo y salgamos adelante. Pero sin la presencia del doctor Godoy, que le hace muchísimo daño. Doctor, lo que usted dice es interesante, y lo que yo entiendo es que usted plantea de que al ser muchos de los consejeros en el tema de la judicatura provenientes de, por ejemplo, la Asamblea o del Poder Ejecutivo, de hecho, al ser vienen de estos sectores, digamos, ¿no? Esto propiciaría a que justamente la justicia se politice. Uh-huh. Y en ese sentido, yo le pregunto a usted, yo sé que usted fue fiscal, muchas veces en la ciudadanía, y hay cierto partido político, la Revolución Ciudadana, que ellos siempre se quejan del tema, ellos lo llaman el lawfare, la politización de la justicia y demás, pero a su criterio, ¿cree que hay algo de esto también que se aplique en la justicia? Porque lo digo como ciudadano más que nada, a veces sentimos que ciertos casos aparecen en tiempos que hacen también sospechar un poco, ¿no? Digamos. ¿Cómo lo ve usted el tema de la politización de la justicia? Yo creo que siempre ha habido influencia política.
Siempre. Yo he sido no solamente fiscal general del 99 hasta el 2005, sino que yo provengo de la función judicial. A mí me designaron por provenir de la función judicial. Yo estuve de jueza alrededor de unos 25 años, ¿no? En diferentes categorías hasta la Corte Suprema. Entonces conozco por dentro la función judicial. Ahora, claro que el nuevo modelo que estableció en la época con la Constitución que nos rige ahora y las leyes que se dictaron a propósito cambiaron el esquema de la Administración de Justicia, inclusive la conformación del Consejo de la Judicatura, como le decía. Pero dentro de la Administración de Justicia propiamente dicha, o sea, la designación de jueces, de jueces de los tribunales, de las cortes provinciales, inclusive de la Corte Nacional, ha tenido varios quiebres, ¿no? Por el modelo que existe ahora. Porque, ¿qué era antes? Antes nombraba el órgano legislativo a la Corte Suprema. Y la última vez nombró a través de una comisión que analizó todos los nombres y de comités electorales que presentaban sus candidatos. Además fue un modelo interesante porque los ministros, los magistrados de la Corte Suprema eran inamovibles, no tenían periodo. Eso también se rompió por la influencia política. Regresemos un poco a la historia y veamos cómo el Congreso Nacional en una noche violó la Constitución gravemente y estableció que se terminaba el periodo. Por esta sola vez, aquella norma que decía que son inamovibles se tiró a los suelos y salieron y se nombró una nueva corte, que es la Corte Pichi, que recordarán también. O sea, siempre ha habido quiebres en la justicia. Pero ahora un modelo constitucional que nos tiene amarrados, digamos, que no se puede salir de esto, ¿no? Pero la politización siempre ha existido, pero no a estos grados. Yo creo que no solamente es politización, sino corrupción. Porque aquello de que el narcotráfico, esos grandes delincuentes con esos nombres tan publicitados que están en los centros de privación de la libertad, hayan tenido relación con determinados jueces y jueces de cortes provinciales y con el presidente del Consejo de la Judicatura, como fue el doctor Terán. Eso es gravísimo. O sea, ya no solamente es la influencia política, sino la influencia del delito. Eso sí me parece gravísimo, y la corrupción en la que han caído determinados jueces. Doctora, y en el tema de la fiscalía, que es ahorita lo que más, que es parte del sistema judicial y que lo que más necesitamos es una independencia, sobre todo para el narcotráfico, todo lo que nos incumbe en este momento que el país está tan adolorido. ¿Cómo buscar bajo este sistema actual la mayor independencia de la Fiscalía General del Estado? Lamentablemente la Fiscalía no es independiente, porque también, regresando en la historia, en la Constitución del 98, la Fiscalía nace constitucionalmente, porque antes estaba regida por la Ley Orgánica de la Función Judicial, o sea, no tenía una ley propia. Después tuvo una ley orgánica del Ministerio Público, pero cuando viene la reforma constitucional, la nueva constitución, digamos, en el año 98, se le considera a la Fiscalía como un órgano independiente. Independiente, dice, de los demás poderes del Estado. Luego no tenía nada que ver con la administración. Y me parece que es el modelo lógico. Luego, con la Constitución del 2008, se recupera la Fiscalía, digo, porque antes tenía un ir y venir en diferentes instituciones, pero se le recupera y se le hace parte de la función judicial. Ese modelo no es adecuado. Entonces la Fiscalía no es independiente, la Fiscalía tiene autonomía, y autonomía de nombre financiera y administrativa. No es verdad, porque el Consejo de la Judicatura decide cuántos fiscales son necesarios, decide cuándo un fiscal tiene que salir, cuándo un fiscal debe ser evaluado, que no han sido evaluados desde muchísimo tiempo. Entonces, también no goza de independencia de la Fiscalía, y me parece, ese es un modelo constitucional que no hay como tocarlo. Pero de todas formas, existe el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde un capítulo especial tiene la consideración de la Fiscalía, y de nombre con autonomía, no, lo cual yo considero que no es verdad. ¿Cómo elegir al fiscal?
Ese también es un modelo que nos trae esta Constitución con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿A qué habría que apelar para que el nuevo fiscal general sea una persona comprometida con la institución? Porque no olvidemos que las funciones del fiscal son de carácter técnico político. Entonces tiene que ser, aparte de ese compromiso, debe tener conocimiento, debe tener experiencia y debe tener independencia, no solamente de la parte política, digamos, sino también independencia de otros elementos, ¿no? Compromisos ciudadanos, compromisos con otras personas, no con la ciudadanía, tiene que comprometerse porque es el representante de la ciudadanía. Pero ahí está, que se presente, ahí está la mística, el compromiso de los colegios de abogados, de la academia, que se presenten los mejores postulantes, que sean personas vinculadas con la academia, vinculadas con el ejercicio de la profesión, que tengan conocimiento y que tengan una capacidad suficiente para no inclinarse ante los privilegios que podrían dar ciertos esquemas y sobre todo para obedecer la influencia política. Doctora, una última pregunta. En base a su amplia experiencia como juez en diferentes niveles y considerando los delitos actuales, que es algo que Ecuador antes no había vivido, ¿cómo usted cree que debería reformarse las leyes o el sistema justamente para lograr que los jueces y fiscales puedan actuar con total libertad y no tener miedo? Hemos visto como aquí en Guayaquil ha habido casos de jueces también que han sido hoy fiscales que han atentado a su vida. ¿Qué debería hacer el Estado justamente para precautelar la vida y que los jueces actúen en libertad y sin presiones? Estamos en un momento muy difícil, ¿no?, en que los jueces están amenazados. Pero me refiero más al área penal, que es complicada, aquella que da la cara a la cara de la función judicial. Entonces nos va mal en el área penal y decimos que toda la administración de justicia está mal. Hay jueces que son correctísimos, que actúan con independencia en el área civil, por ejemplo, que es un área muy importante, hay el área de la familia, el área de lo contencioso administrativo, de lo contencioso fiscal, bueno, pero diferentes áreas. Nosotros, la justicia es muy amplia, pero en el área penal yo creo que lo importante es que el Estado cumpla con su obligación de darle las seguridades. Sí, la seguridad es una de las graves omisiones que tiene el actual presidente del Consejo de la Judicatura, que no solamente que no le dio, sino que le quitó la seguridad a un juez que está conociendo un tema muy complicado como son los delitos anticorrupción y que ellos ameritarían una protección permanente, ¿no? Esa sería la única cosa que se me ocurre, que podría haber una protección por parte del Estado, porque en este momento el pueblo fiscal es incurrir en graves riesgos en contra de su seguridad y de la familia. Muchísimas gracias, doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, con quien conversaba sobre el tema del sistema de justicia en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctora, siempre bienvenida para conversar estos temas.